Y bien, pues hay discusiones entre el Congreso y los presidentes regionales, algunos de ellos por lo menos, respecto de esta iniciativa legal, este proyecto de ley para cambiar el nombre de los presidentes regionales por el de gobernadores y el, digamos, anuncio de otro proyecto de ley para poder vacar a las autoridades regionales que, digamos, emiten disposiciones o resoluciones legislativas inconstitucionales. En fin, ha habido la reacción del presidente regional de Ancash diciendo que van a mover un referéndum para pedir la destitución del Congreso, en fin, una cosa de represalias absolutamente de un nivel poco democrático en realidad. Pero, sin embargo, digamos, hay un problema serio en el país, y este problema tiene que ver con el hecho de que hay presidentes regionales como el de Cajamarca, por ejemplo, que están en abierta rebeldía, que está en este caso en abierta rebeldía a decisiones del gobierno central, decisiones administrativas que corresponden al gobierno central, como el de aprobar un proyecto minero de una importancia tan grande como Conga. Entonces, la legislación nacional no prevé maneras de, digamos, sancionar, de manejar estos asuntos. Y de eso vamos a hablar ahora entonces con el doctor Jorge Danós, quien es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, es socio del estudio Checopar, ha sido secretario de Gestión Pública, me parece, del gobierno de Alejandro Toledo. Doctor Danós, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la legislación comparada respecto de mecanismos de control de decisiones de los gobiernos subnacionales, sea el hecho de, sea por ejemplo, de decisiones legislativas inconstitucionales, es un caso, pero otro caso es lo que estamos mencionando, rebeldía abierta frente a decisiones del gobierno central, ¿no? Que, digamos, uno puede decir ahí claramente que se está afectando el carácter unitario del Estado o del gobierno, ¿no?, establecido en la Constitución. El doctor Quiroga, por ejemplo, propone que se apruebe una ley que le permita al Jurado Nacional de Elecciones vacar a estas autoridades cuando hubiese una denuncia fundamentada del Congreso o del Poder Ejecutivo que demuestre que efectivamente se está atentando, afectando el carácter unitario con esta clase de oposiciones o confrontaciones abiertas con el gobierno central. ¿Qué dice el derecho comparado sobre esto? De acuerdo. A ver, en nuestro ordenamiento, comienzo con eso muy rápido, hay hasta 3 tipos de mecanismos para poder controlar los excesos normativos o los excesos, vamos a decir así, competenciales que pueden tener los presidentes regionales o los alcaldes. Uno es, como hemos visto, ¿verdad?, hace pocos días la audiencia ante el tribunal en Arequipa, sí, que el fiscal de la Nación ha planteado una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza. Esto es contra una ordenanza. ¿Qué ocurre en Europa, por ejemplo? Hay países donde señalan que las normas regionales, que es el sistema de control político como en Italia, tienen que ser comunicadas primero al presidente de la República prácticamente para que él decida si las observa, la veta o pide que se corrijan. Si insisten, en todo caso, él las puede someter llegado a la Corte Constitucional como una demanda o lo puede plantear ante el propio Congreso. Hay otros sistemas más jurisdiccionales, jurídicos únicamente, el caso de España, como el caso de Perú, que tiene un matiz España. O sea que, perdón, en Italia cualquier resolución legislativa que se aprueba en un parlamento local o regional tiene que pasar al Poder Ejecutivo, que lo observa, si lo encuentra, digamos, contradictorio con la legislación nacional, lo observa. Lo puede observar, ¿de acuerdo? Y si insiste, sin embargo, sigamos, el Parlamento regional, que vendría a ser como el caso de nuestras regiones, ¿de acuerdo, no? Tendría que esperar 30 días para que el presidente de la República pueda decidir si es que está bien o si lo observa. En buena cuenta. Eso se denomina control político, porque es un órgano político, no es un órgano jurisdiccional. ¿De acuerdo? El control jurisdiccional que tenemos en el Perú, en Alemania, en Austria, en España, ¿cuál es? Que el arma que tiene el Ejecutivo cuando considera que un gobierno regional se ha excedido es presenta una demanda de inconstitucionalidad. Ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal. Eso se ha hecho varias veces. Así es, pero hay un matiz en el caso español, ¿cuál es? Que ahí señalan que
la sola presentación de la demanda automáticamente impide que entre en vigencia o suspende la vigencia de la ordenanza. Ah, una especie cautelar, digamos. Automática. Automática. Sin pronunciamiento del tribunal, hasta que se pronuncie el tribunal. Ya. Eso es un arma muy fuerte, jurídica, Que no acá política. no la tenemos. Acá no la tenemos. Podría reformarse el Código Procesal Constitucional o tal vez la Constitución, llegado el caso para poder, ¿verdad? Ese mecanismo puede existir. Eso contra, vamos a decir así, en el caso peruano, ordenanzas regionales, las normas de mayor jerarquía que pueden aprobar en el ámbito, ¿verdad?, de las regiones. Pero me gusta el procedimiento italiano al control que usted llama político. Porque Perú lo teníamos durante la vigencia del anterior proceso de descentralización. En la década del 80. La ley de bases de esa época establecía que, claro, en realidad también era una descentralización un poquito más menguada que la nuestra, la actual, pero decía que las asambleas regionales se llamaban en ese momento, no consejos, ¿verdad?, remitían al presidente de la República, al de la República, para que las promulgue. Y el presidente podía observarlas o demandarlas. Ahora lo que pasa es que es verdad, nuestra Constitución les ha otorgado autonomía ya no solo administrativa, sino autonomía política y económica. Por eso el Tribunal Constitucional, ¿recuerda usted los casos Hoja de Coca? Que se vieron, ¿verdad?, en la década pasada, hasta 2 casos, ha señalado que nuestro régimen constitucional es un régimen unitario y descentralizado. ¿Por qué? Porque no es solamente unitario, sino también es descentralizado porque ha otorgado autonomía política, que se manifiesta normativamente. Pero hay un segundo tema. No solamente son ordenanzas, como usted ha comentado, ¿qué ocurre si es que dictan un reglamento? ¿Qué ocurre si es que dictan una resolución contraria a la ley? Y dice prohíbo, por ejemplo, lo que no pueden prohibir, que no es su competencia. La Constitución prevé que hay un proceso que es el conflicto competencial, donde se discuten ya no normas legales, se discuten actos administrativos, decisiones concretas. Pero ¿qué pasa cuando el caso que yo le mencionaba, de abierta rebeldía frente a una decisión del Ejecutivo, del Gobierno Central, o, que es el caso el caso notorio es el de el presidente regional Santos, en fin, el gobierno regional en general de Cajamarca, frente al proyecto Conga, pero hay muchos otros casos, por ejemplo, gobiernos regionales que no acataban disposiciones del Ministerio de Educación sobre la implementación de la carrera pública magisterial, por ejemplo, ¿no? Que eso no tiene pues gran notoriedad, pero simplemente no le hacen caso, una disposición que le corresponde dar al gobierno central. Y simple y llanamente no... Ahí hay 2 mecanismos en nuestro derecho. Uno es ese proceso de competencia, que lo puede plantear también el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal puede dictar una cautelar. Pero ahí no es ante un acto, sino ante una omisión. También hay conflicto de competencia negativo, por no cumplimiento de las normas. ¿Es positivo o negativo? Y lo otro es, cualquiera puede plantear un proceso de cumplimiento, que es que el juez, ya no el tribunal, el juez que conoce el proceso, puede ordenar el cumplimiento de la norma. Y de lo contrario, un delito, y se plantea la denuncia penal. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente por no acatamiento de las normas, si fuera el caso, sería una violación del marco normativo. Porque ahí es muy claro tener en cuenta, el tema principal que hacemos entre el gobierno nacional y regional, dice el Tribunal Constitucional peruano, no es un tema de jerarquía, es un tema competencial. Y las competencias le establece la Constitución y las leyes de desarrollo, lo que le llama el bloque de constitucionalidad, que está compuesto de Constitución, ley de bases, ley orgánica de regiones, ley orgánica de municipalidades, ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y ahí es donde se deriva. Entonces el tema, hay un problema serio en la delimitación de competencias, ¿no? Todavía eso está todavía por hacerse en muchos casos. Pero el caso de Cajamarca, ¿cómo se maneja eso? No es posible plantear, digamos, ante casos tan notorios de rebeldía abierta, de movilización política en contra del gobierno central, de una decisión del gobierno central, con hasta paros y todo lo demás. Olvidémonos del lado delictivo, los paros, que es otro tema. Yo puedo enjuiciar al presidente regional si es que demuestro que efectivamente él ha bloqueado una carretera. Bueno, ese es otro tema. Pero me refiero a la actitud general, a la rebeldía política frente a una decisión. Eso no hay sanción para eso. Porque honestamente eso queda en el plano político. Por eso es que cuando se manifiesta jurídicamente es cuando podemos cuestionarlo, cuando hay una decisión concreta. Que alguien pueda salir, que alguien pueda protestar, opinar, está en el plano político. Claro, si usted me dice, pero no está cumpliendo... Es que no se puede llevar a cabo la decisión administrativa del gobierno central de llevar adelante el proyecto Conga. Simplemente hay una resistencia casi armada contra esto. Entonces... De acuerdo, pero han habido casos que el tribunal ha resuelto, como estábamos conversando, mirando, es
ha habido 2 sentencias por el tema de gobiernos regionales que legalizaron la hoja de coca, si recuerdan. Sí, sí. El tema del Cusco y bueno, el eso tema de Madre de Dios. Ahí había una norma positiva, claramente oponible. Así. Han habido casos sobre importación de ropa usada, Tacna. Han habido casos donde querían regular la pesca, Moquegua. Ya. Así son varios casos que han habido. Y se han sido resueltos jurídicamente ante el tribunal contra ordenanzas o vía conflicto de competencias. Los mecanismos existen cuando se pueden llevar al plano jurídico. El otro es la discusión política. Y ahí, claro, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos, los mecanismos que hay es la participación popular, que ya es el tema de la revocación, obviamente. Claro. Que ha habido hasta ahora municipalidades, como sabemos, ¿verdad? Pero me parece no de gobiernos regionales. Pero entonces voy a un caso más extremo, a ver si usted consigue una respuesta, usted, doctor Llanos. El del presidente, el expresidente del gobierno regional de Puno, que planteó en algún momento iniciativas que parecían separatistas, federalistas, digamos, cuestionando ya explícitamente el carácter unitario del Estado. Ahí no hay, no sé, ¿qué se hace frente a eso? Digamos, ¿no tiene sentido acaso plantear la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente decrete la vacancia de estos casos de abierta rebeldía y de abierto atentado contra el carácter unitario del Estado, si es que están fundamentados, por supuesto, y planteados por el Ejecutivo o por el Congreso? Yo le diría, hoy día hay 2 mecanismos. Uno, declaratoria de estado de sitio, sin lugar a dudas, bueno, pero eso ya es estado de excepción, y de acuerdo, ¿no? Y lo otro, si hubiera una norma en ese sentido, obviamente la demanda es la demanda del Tribunal Constitucional. Anteriormente, en las leyes de la década del 80, de acuerdo, que regulaban la centralización, establecía un mecanismo de intervención, que es copiado de la legislación argentina y otros países federales, en los cuales, obviamente, para garantizar la unidad del Estado, como usted dice, ¿verdad?, y además que está proclamada en la Constitución, puede intervenir. Esa norma no lo hay, es verdad. Lo más cercano que tenemos es la declaratoria del estado de sitio. Aparte de, obviamente, alguien que proclama querer hacer eso, yo me da la impresión, si revisar el Código Penal, está en el articulado del Código Penal, la denuncia penal, ya la persona. ¿De acuerdo? La persona. Pero hoy día el principal mecanismo efectivo inmediato que tendría el régimen constitucional sería la declaratoria de estado de sitio. Podría reformarse la Constitución. Eso es demasiado. Pero podríamos hacer como las leyes de regionalización de la década del 80 y colocar ahí un sistema de intervención. Pero intervención significa que el gobierno central interviene en el gobierno regional. La administración del gobierno. Suspende temporalmente las competencias. Y las asume directamente el gobierno. Pero en situaciones muy graves, por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque nuestro sistema es unitario y descentralizado. Claro. De eso no podemos retroceder, digamos, en este momento, ¿no? Son situaciones muy delicadas. Pero la idea o el planteamiento del doctor Quiroga, por ejemplo, de que se dé una ley que permita vacar a la autoridad regional o local que desafíe la unidad del Estado. Yo creo que eso significaría básicamente un control difícil de poder aterrizarlo, seguramente, ¿no? Porque eso convertiría al juzgado en juez, al Jurado Nacional de Elecciones en juez, que es verdad, hace justicia electoral, pero en casos muy puntuales. En este caso sería someter un tema que tiene un alto contenido político. Creo que eso podría ser difícil. Yo he visto incluso un proyecto de ley que se ha presentado ante el Congreso que también propone que se declare la vacancia en casos que el tribunal haya declarado inconstitucional o exceso de competencias. También creo que eso es muy difícil. Bueno, si el tribunal declara que hay una inconstitucionalidad, eso se resuelve por esa vía, no se necesita más, no se necesita nada. Pero aquí hay digamos, un activismo político abierto, una rebeldía contra de una decisión que corresponde al gobierno central. Entonces, eso es objetivo. Lo que pasa es que no se expresa necesariamente en una norma, sino en una movilización y en una actitud de resistencia que impide la, digamos, ejecución de la norma, es decir, impide la aplicación de la decisión tomada por parte del gobierno central. Mi impresión es que ese tipo de conductas políticas, si no tienen un correlato jurídico, no es posible de cuestionarlas. Si el límite es la parte penal o lo constitucional, son los límites. Ahí queda en su ámbito de libertad política y la discusión es política también, obviamente. Pero cuando una infracción constitucional es una cosa, claro,
hasta cierto punto subjetiva, pero digamos, si uno puede argumentar y demostrar que se está infringiendo la Constitución, en este caso el artículo 42 o 43, no recuerdo cuál es, que establece el carácter unitario del Estado, y del gobierno. Entonces, claro, hay un elemento de interpretación, pero hay base jurídica, no es que sea puramente político, hay una actitud política, pero que está violando principios jurídicos del país. En cuanto no realice una conducta que constituya una infracción material, no podemos cuestionarla. Es decir, eso entra en el plano de lo político. En nuestra Constitución lo que dice es muy bien Estado, ¿verdad?, unitario, gobierno descentralizado. Y precisamente lo que le da es autonomía política. Pero si esa autonomía política se convierte en una manifestación antijurídica, cuestionamos la manifestación antijurídica y penalmente la conducta de quien en todo caso la ha expresado, ¿no? Bien. Bueno, doctor Donoso, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un tema importante que yo creo que debemos debatir para fortalecer nuestra democracia, porque tampoco podemos, digamos, permitir que la anarquía termine por corroer y destruir las bases mismas de la democracia y permitir la demanda de gobiernos autoritarios que vengan a poner orden en estas cosas, ¿no? La democracia tiene que defenderse. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias.